Hola a todos jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos con nuestro queridísimo amigo, el arquitecto Luis Felipe Reyes de la Madrid. ¿Cómo está, arquitecto? Abraham, muy bien, qué gusto tenerte en Colima de nuevo, en otra edición y en otro de nuestros proyectos que recién salido del horno, está calientito todavía. Excelente, un buen bollito. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues mira, Abraham, esos son unos departamentos que hicimos, son 4 departamentos, son iguales todos, están en espejo. Eh, Prácticamente lo que queríamos que fuera un proyecto sencillo, eh, porque esos, bueno, son para renta, no para Airbnb, son para renta mensual. Son departamentos pequeños, cada uno, cada departamento tiene aproximadamente 70 metros cuadrados más o menos. Ok, ok. Si estamos en Aproximadamente. una zona residencial que te permite también tener departamentos. Sí, es correcto. Es una zona residencial. Aquí un poco las problemáticas son temas de estacionamientos con los ayuntamientos, pero bueno, Ok, a veces se requiere hacer convenios con otros terrenos para que te permitan hacer este tipo de proyectos y tener, en este caso tenemos 4 departamentos, son 4 cajones que tenemos para cada uno, ¿no? ya lo veo. ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote tiene 10 de frente por 27,5 de fondo. Ok, Entonces, generoso. nos da los 250 exactos Ujú. para cada cajón de estacionamiento. Excelente, ¿no? Y tiene muy buen fondo. Tiene muy buen fondo. Oye, platícanos de los materiales, Pues este mira, ladrillito. este ladrillo es un ladrillo de Comala. Saludos a Comala. Es una fachaleta. Es el muro, lo hicimos normal, muro de 14. Y bueno, ya se recubrió. Y en este acomodo, y quisimos repetir pues también esos detalles acá en esta parte. Y muy sobrio la fachada, teniendo nada más pues pocas texturas, ¿no? Digo, tampoco es como que hacer un muestrario. Entonces, por ahí tú comentabas en alguna ocasión que deben ser 3 texturas, Tres ¿no? materiales, 3 sí. materiales. Entonces, pues aquí manejamos el cemento pulido, el ladrillo y ya el floteado El normal, ¿no? plateado blanco. Floteado blanco, Muy exactamente. bien. Pues vamos a conocerlo. A ver, Vamos, ¿cómo arranca el proyecto? Digo, yo creo que esta primera línea, ¿verdad? Pues correcto. era obligatoria. Pues mira, ese es el estacionamiento. De aquí ya tú te bajas y nos encontramos con este primer departamento, que es el que da a la calle. Fue el primero que se rentó este departamento porque el inquilino lo que le gustó fue que eh, quería estar viendo su vehículo, ¿no? Y estar enterado de todo. Bueno, entonces por eso escogió este. Entonces tenemos aquí una pequeña pues salita, una pequeña terracita al exterior, que bueno, ahorita los invitamos a que pasan. Y bueno, parte de la peculiaridad de esos departamentos es que quisimos hacerlos pues inteligentes, ¿no? De tal manera, la cerradura es con huella digital. Digo, ahorita ya la mía ya no está registrada, pero aquí ya no está, pero el inquilino tiene su huella, lo puede abrir por medio de app o lo puede abrir con una tarjetita. Entonces, si yo estoy en mi departamento de los de atrás y quiero accesar o llegó algún invitado, yo le abro desde mi aplicación. Buenísimo. Entonces, pues adelante, bienvenidos. Ok, aquí lo interesante mucho es esto, ¿verdad? El recorrido para llegar a los departamentos. ¿Cuántos Correcto. departamentos son? Son 4. Ese Cuatro. es el primer departamento, en el que estamos aquí, es el primero, es el departamento A. Al fondo tenemos el departamento B, sube las escaleras y tenemos el departamento C y D. A, Ok, B, C, D. Entonces, está bueno, agradable este espacio. generamos un pasillo Ujú. aquí en este proyecto precisamente para no pegarnos al muro vecino y no tapar tanta la circulación entre uno y otro. Y por eso quisimos desarrollarlo. Sí, hicimos varios proyectos, ¿no? Uno tras de otro, otros 2 al frente, con el acceso al centro. Entonces estaba medio complicado cómo solucionarlo. Y bueno, aquí prácticamente entre el cliente y yo lo diseñamos. O sea, aquí me gusta a mí mucho diseñarlo junto con el usuario, con el cliente, porque al final de cuentas no va a ser un capricho mío, ¿no? Ujú. Entonces es algo que aportamos entre los dos y podemos ir moldeando poco a poco el proyecto, ir dándole avances y hasta que llegamos al resultado final con el proyecto y ya es con el que ya
decimos y ya le damos para adelante, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, pues ese es el departamento 1. Aquí, constructivamente, es todo esto sí es de material, es de ladrillo, eso de aquí. Las losas son losas aligeradas, ambas losas, también para la temperatura. Aquí en Colima utilizamos mucha la losa aligerada, sobre todo en azoteas, por la temperatura, porque es más ligera, ¿no? Ok. Y térmicamente, pues nos ayuda mucho, ¿no? Esos 25 o 30 centímetros y luego el casetón, entonces eso nos ayuda mucho a hacerlas más térmicas. Pero ya el interior de cada departamento, todos son de tabla roca. O sea, todas las divisiones es tabla roca, pero todo el exterior, o sea, el cajón, lo hicimos de ladrillo y ya una vez que hicimos, que ya tenemos todo, se hizo de tabla roca. Fue todo un reto, ahorita les voy a platicar ¿Sí? porque sí, vamos y Adelante, ahorita, adelante. bueno, Seguimos. es el departamento 1, adelante. Ok, un pequeño vestíbulo. Muy bien. Aquí un poco lo que comentaba, parte de la inteligencia es que los departamentos se rentan ya con el refrigerador, el microondas y tiene Alexa. Entonces, mira, por ejemplo, voy a prender las luces. Alexa, prende las luces. Muy bien. Ya me prende las Buena, luces Alexa. de esta zona, ¿no? Y bueno, esto es la cocina o la cocineta. Originalmente no teníamos esta barrita, pero bueno, fue como que dijimos, vamos poniéndole algo Ujú. y quisimos poner esta barra. Y bueno, pues ya toda la cocina, los tonos que escogimos también con el cliente los tonos, este acabado, un poco repitiendo lo que tenemos en la fachada, el Ujú. mismo acomodo, pero diferente material, ¿no? Que es un material, pues, para ponerlo como el backsplash, ¿no? Y más limpio, ¿no? Sí, se ve muy limpio. La cubierta es Entonces, de granito, que se el ve granito de la bueno. cubierta. En ese espacio acá atrás tenemos una pequeña área de servicio donde tienes aquí tu lavadora, tu secadora, y aquí tienes para tu lavadero. Y aquí atrás es un pequeño patio de servicio que nada más lo tienen los de planta baja. Ok. Planta alta es un cubo, ¿no? Es un- Y aprovechamos para ventilar hacia Muy esta bien. parte. ¿Qué dimensiones tenemos aquí? Como unos 50. Mira, ahorita me traje ya aquí mi medidor Excelente. láser, ya no me agarras en curva. Desprevenido. Tenemos 1.40, Ok. tenemos por 2.24. Muy Entonces bien. es un espacio mínimo, pero bueno, cabe la lavadora, la secadora y el La lavadero. lavadora tiene 60, ¿verdad? Tienen 60 65. y la Ujú. secadora sobre 70 más o menos, entonces caben perfectamente ahí los dos espacios. Y bueno, Esa es la terracita que esta es decías, la ¿verdad? terracita que comentábamos, que bueno, aquí Ujú. abres y ventilas bastante bien. Ok. Tienes una reja, una celosía con un poco más de privacidad. Muy buena ventilación. ¿Cómo está orientado el terreno? El terreno tiene es fachada norte. Entonces, esta fachada es la privilegiada porque no nos pega el sol en esta zona, ¿no? En los de atrás sí nos pega más el sol, ahí sí hay que, pues obviamente poner unas cortinas, pero en este caso, a las que van al frente no tenemos esos temas. Y aquí, bueno, estas ventanas pues, también no quisimos ponerlas corredizas completamente porque como dan al pasillo, Ajá. pues no perder privacidad, ¿no? Entonces, si yo quiero abrir, pues nada más abro esta parte y ya se ventila un poco aquí en ese espacio. Muy bien. ¿Qué altura les diste a los Aquí departamentos? tenemos 3 metros de altura. Se siente amplio. Es lo que les comentaba que está claro que nada más tenemos esa trave constructiva, pero todo No parece. es tabla ¿Le roca. pones algún aislamiento? ¿Algún...? No, en este caso no le pusimos, nada más lo que pusimos fueron refuerzos, Ujú. donde va a ir la televisión, donde va a ir algún mueble, o las carpinterías. Pero no, en este caso, como no es, en otros departamentos sí pusimos un aislante acústico, sobre todo entre un departamento y otro departamento. Pero aquí en este caso, pues no, como es aquí mismo, el mismo departamento, no, Ujú. no había caso, ¿no? El muro que divide ese departamento con el de atrás, ese sí es de ladrillo, entonces Ya, ya, también ya. no hay. No No se hay mucho tema escucha. por ese lado, ajá. Y bueno, esta es la puerta del baño, esa es una recámara y otra recámara. Esta es la recámara principal. Bonita. Está amplia. Y tenemos Huele a nuevo, jóvenes. con los Entonces la carpinterías. cabecera va aquí detrás de Correcto. nosotros, ¿verdad? Y acá tenemos el área para la televisión. Ya está
con aire acondicionado también. Perfecto. Y bueno, este baño es el medio baño. Bueno, perdón, es el baño completo, es el único baño que tiene el departamento, pero quisimos ponerle una puerta compartida. Entonces yo de esta manera voy a poner luz. Yo de esta manera, si estoy en mi recámara y me quiero bañar, me meto y cierro aquí. Entonces ya me queda para mí el baño, ¿no? Ok. O si tengo visita, el baño lo cierro, me tengo aquí mi llave, bueno, mi segurito, y ya quien entra para acá, pues no puedo entrar al baño. O sea, pero no puedo entrar a la recámara porque está bloqueada, ¿no? Entonces De acuerdo. aquí se convierte en un Ok, baño pues muy bien, compartido. queda muy amplio. Ventilado con extractor mecánico. Sí, Bien. ¿Qué dimensiones tiene este baño? este baño tenemos 1,48 de ancho 1,48. ¿Qué será? y 2,80. de fondo, a ver, vamos viendo, 270 más o menos. 2,70. Muy bien. Oye, me gustaron estas llaves. ¿Estas de dónde son? Esos son de Amazon. De Amazon. Sí te creo. Sí. Se ve muy Son, bien. son buenas, digo, salen buenas, novedosas, no son costosas. Ajá. Entonces, bueno, pues cualquier cosa pues las puedes cambiar, ¿no? También. Y esta es un estudio que lo puedes convertir en recámara. Y aquí ventilas hacia el cubo, ¿no? Ah, hacia el cubo. Son dos recámaras. Son dos recámaras que te digo, originalmente es como un estudio, ¿no? Pero Ujú. cuando tienes un niño chiquito o algo, pues puedes poner aquí. Esta tenemos una dimensión de 337 por 364. Y tiene también preparación para Tenemos la preparación para el aire acondicionado. aire acondicionado. Exactamente. Pues prácticamente se entregan con un ventilador de torre y sin el aire acondicionado. Ya si el inquilino quiere poner aire acondicionado, bueno, pues ya tiene toda la preparación. De Y ya se puede acuerdo. poner ahí el aire ¿Y en acondicionado. cuánto se está rentando? Ese departamento lo están rentando en 9,700, ¿Ok? pero te incluye el agua, te incluye el gas, te incluye lo que ya vimos, el refrigerador, el microondas, el servicio de Alexa, y te incluye el internet y la luz. Ah, Entonces, buenísimo. Todos los servicios prácticamente. sí, o sea, aquí ya tú rentas y ya tienes todo. O sea, ya no necesitas pagar ni luz ni... Lo que sí tenemos es un solo medidor, que es el principal de luz, pero al interior lo que hicimos fue a una bodega, separamos cada departamento y se le pone un watómetro. Entonces aquí se les incluye ciertos watómetros, ciertos kilowatts, y dependiendo de la lectura, bueno, pues ya si se pasan, se les cobra un poquito más, ¿no? Pero ya te incluye. Generalmente nadie se ha pasado en los proyectos que tenemos anteriores, Ujú. no se ha pasado. Pues es una buena técnica, ¿eh? Para que Sí. la apunten, jóvenes. Sí. Es un muy buen modelo de negocio, creo yo. Sí, la verdad que sí, y novedoso en el aspecto de que, bueno, le pones ciertos detalles de Ajá. inteligencia o metes el Alexa, los departamentos, los apagadores inteligentes, el aire acondicionado lo puedes prender también desde tu celular. Entonces, son como pequeños plus que le das a tus espacios para renta, ¿no? Es que esto, más que nada, que es como un negocio, ¿no? Más bien, Claro. este edificio es por negocio, no es para un cliente que vaya a vivir aquí, sino que el cliente me lo pidió para hacer negocio. ¿Y en cuánto fue el costo por metro cuadrado de construcción? Nos salió muy buen precio. Sí, te creo. Nos salió muy buen precio. Ya cerrando números, digo, no lo he cerrado al 100%, pero más o menos anda sobre como 11,015 pesos el metro cuadrado. Buenísimo. Sí, la verdad que Bueno. sí. Bajamos mucho costo con esto, Abraham. ¿En serio? Sí, nos ahorramos mucha cimentación. Claro. Entonces, haces nada más tu cimentación perimetral. Obviamente, pues donde está la trave, que esa es la trave estructural. Es lo único que se hizo más reforzada esa trave, pero se bajan costos, es más barato el muro de tabla roca. Tenemos en estas partes todo lo que es exterior que se puede llegar a mojar es Duroc, pero los interiores son tabla roca. Bajas costos, es más barato porque no pones ni cimentaciones, no pones, bueno, obviamente desde la excavación, ¿no? Excavación, cimentación, todo lo que es dalas de desplante, muro, todo eso te lo
Lo quitas, digo, sí, ya costo por metro cuadrado terminado, si es más caro la tabla roca, pero ya en general, ya sumando todo, sí sale más barato. Pues mucho Entonces más. sí nos ahorramos mucho en eso, prácticamente, pues siempre buscamos cosas buenas y de buena calidad, pero de buen precio, sobre todo para este tipo de proyectos Este que nicho. es un modelo de negocio, ¿no? Ujú. Entonces sí necesitamos buscar mejores costos. No, pues muy bien, súper eficiente. Y los departamentos, no sé, vamos a ver Vamos a ver uno los distinto. Sí, prácticamente son iguales todos, pero tenemos acá un espacio general. Los invito a pasen para acá. O sea, todos son espejo. Todos son espejo. O sea, este se espejea y la planta se repite tal cual. Ok. La planta alta se repite igual. Tenemos esta escalera, bueno, para subir al pasillo de arriba, que es igual. Y aquí, bueno, pusimos también bajo mantenimiento, ¿no? Pasto, pusimos pasto sintético. Cada vez lo Eh, veo más el pasto es sintético. que es Es bajo mantenimiento. bajo mantenimiento. Ujú. Yo creo que es más ecológico el pasto sintético que Sí, el te mismo creo. pasto, porque no consumes Agua. agua, digo, nada más para tal vez limpiarlo, quitarle un poquito el polvo, ¿no? Esa es una pequeña bodega para los departamentos. Aquí donde tenemos los watómetros, y aquí tenemos todo el control, porque también tenemos los calentadores de agua, es calentador solar, o sea, el agua es por medio de calentador solar y la luz también tenemos paneles solares. Ah, buenísimo. Entonces, por eso también es que incluye la luz el propietario, ¿no? de los departamentos. Y esta área, bueno, fue un área como una medida que quisimos poner, o sea, como remate también visual del Claro. pasillo. Y bueno, pues cualquiera de los inquilinos o las personas que están rentando aquí pueden venir en la noche a estar un rato agradable aquí en esa terraza. Ujú. Bueno, ahorita pues está el solazo y Recibir está visita. muy complicado. Y este jardín también, lo mismo, pasto sintético. Y esta es la restricción del lote. Es la restricción posterior, exactamente. Tenemos una restricción de 3 metros, Ujú. entonces no podíamos crecer más esto, ¿no? Y bueno, esto nos sirve para ventilación y podemos pasar a este departamento que es el mismo caso y es espejo. Ujú. Lo único que cambia es el piso. En unos pusimos un tipo de piso en la cocina y en otros pusimos otro tipo de piso. Ok. Pero Será interesante cómo lo cambias. sí, quisimos enmarcar aquí la cocina de aquí para allá. Y bueno, ya ese espacio es para un pequeño comedor y aquí para una sala, pequeña sala. Y también aquí tienes un espacio abierto. La En la terracita. terraza. Entonces, cada departamento, aunque son iguales, tiene su peculiaridad. El del frente de planta baja, pues te queda muy cerquita y estás ahí al pie de tu vehículo, ¿no? Ujú. Pero también te estás enterando quién entra y sale. Sí, sí, sí. El departamento de aquí atrás, en planta baja, si tienes niños chiquitos o tienes un niño, porque realmente no es como para familias Ujú. grandes, pues puede estar aquí, ¿no? O utiliza la terraza, Ujú. o sea, la tienes más en corto. Puede ser ventaja o puede ser desventaja, ¿no? Digo desventaja porque, pues, si de repente está La parejita. la parejita o el ruido ahí, Ajá. pero bueno, hay su reglamento también de ciertas horas se puede utilizar la terraza, nada más Ok. cierto número de personas. Entonces sí hay un reglamento interno en el departamento. Y pues lo mismo, tenemos lo mismo, la recámara principal pues queda de este lado. Esta ya queda viendo sur, ¿verdad? Este ya es vista sur, exactamente. Ok. Aquí sí hay que cubrirnos con una cortina un poco más en la tarde porque el sol sí se nos logra Inclina para meter, acá, ¿verdad? se nos logra meter un poquito para acá, pero igual, tabla roca. Eso ya sí es parte de la columna. Ese también es parte del muro. Este también es muro, que es todo el perimetral. Ajá. Este también, bueno, también viene siendo un muro, pero este ya es la tabla roca. Pues qué buen tip, ¿eh? Para abaratar los costos. Sí. A ver, Alexa. Ese fíjate que ¿no? nos va a fallar este. Hombre. Estamos pasó, haciendo precisamente la prueba del watómetro y ese departamento todavía no lo tenemos con Alexa. la Alexa. Ok, ok. Es el único que estamos haciendo la prueba de los watómetros, entonces estamos en eso. Los invito a la parte de arriba. Rápidamente esta. Es un poquito más oscuras. Esta queda iluminada. Esta Hacia el patio también, hacia el ¿verdad? patio de servicio. Ok. Y aquí la cocina también la abres aquí Y la ventilas hacia el patio. y la ventilas hacia el patio. Entonces, tienes aquí ¿Qué dimensión tiene ese patio? Este patio tenemos, ahorita te lo digo, tenemos 1.40.
1.40, por 1.30. O sea, 1.40, está muy justo. casi cuadrado. Casi cuadrado ahí Y arriba tienes amenidades. No, arriba no hay amenidades, pero el departamento de planta alta se le genera como una terracita y ahora sí que ese espacio sí es para ellos, Ok, para los del departamento de planta alta, que ok. es igual. A ver, vamos a conocer. Vamos, vénganse. Adelante, jóvenes. Este espacio me gustó. Se siente fresco, amplio, muy abierto. ¿Y cómo era el otro esquema que hicieron con los departamentos o con el patio al centro, me imagino, ¿verdad? Eran 2 departamentos al frente y 2 departamentos atrás. Ya. Perdón, no. Sí, eran 2 al frente, pero eran muy alargados. Sí. No eran 2 y 2, eran nada más 2 al frente. O sea, los 2 tenían fachada hacia la calle, pero eran muy alargados el departamento. Entonces nos daba un departamento como de 4 metros de ancho, porque teníamos que dejar aparte el pasillo para poder subir a las escaleras. Estaba también interesante, pero a final de cuentas nos quedamos con Lo sentían demasiado proyecto muy alargado. largo. Ajá. Entonces nos dio un poquito más proporcionado el proyecto. Entonces, a final de cuentas, aunque no es privado este espacio, pero puedes poner unas sillitas y te genera aquí un espacio agradable antes de entrar tú a tu departamento. Ya entendí. Es el final del pasillo. Ese sí ya no funciona Alexa. Sí. Alexa, prende luces. Muy bien. Vamos a prenderlo de acá. ¿Y los de la cocina? ¿Se pueden? También, Alexa, prende luces en general. Muy bien. Excelente. Alexa, pon música. Reproducción de estación personalizada. Mi banda sonora. En Amazon Music. Bueno, ya tenemos. Excelente, buen gusto musical, Alexa. Sí. No, pues muy bonito. Alexa, apaga. Y aquí ya tenemos también es vista sur. Y la controlas con esa viga, ¿verdad? En la parte de arriba. Sí, aquí en esa parte sí bajamos un poquito para Ayuda proteger un poquito el sol, ¿no? Aquí sí. Pero bueno, obviamente pues va a ser necesario. O sea, hay ocasiones que pues es inevitable, ¿no? El sol, o sea, que ese es el caso. El sol en la tarde se nos mete por aquí. Por este lado tenemos una palmera de uno de los vecinos que, bueno, cayó como anillo al dedo. Pero de todos modos sí es inevitable en estos casos aquí el sol, ¿no? Pero está bien, esa terraza lo amortigua realmente. Sí. Le baja un poco. Genera una barrera, ¿no? ¿Y nunca sentiste que la terraza te podía quitar un poco de espacio interior? Sí, de hecho fue una duda que decíamos, bueno, lo dejamos al interior, lo dejamos al exterior, ¿qué hacemos? Pero al final de cuentas sí quisimos dejar un área exterior, sobre todo en Colima se utiliza mucho por el tema calor, ¿no? Entonces te puedes salir afuera, pones de modo que adentro, pero te puedes salir te puedes salir aquí a la terracita, unas 2 sillas que pongas en la noche, no sé, una copa de vino. Sí, simplemente estar ahí en el fresco, en el exterior. Leyendo, exactamente. Entonces, eso es lo interesante de sí haber dejado esta terraza, ¿no? Y también hicimos cambio de piso para enmarcar ese espacio, ¿no? Tenemos otro tipo de piso que es el mismo piso exterior y es más antiderrapante este tipo de piso. Excelente, pues ya nos dijiste costo y el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo hiciste? Lo hicimos más o menos. Bueno, es que ahí fue todo un tema. Aquí les voy a platicar las problemáticas. Porque la intención era, cuando vas a trabajar con tablarrocas, bueno, en este caso así lo hicimos nosotros, teníamos todo el cascarón. Entonces entraron una persona y luego, o sea, teníamos así todo coordinado. Empezamos con un departamento y el pisero llegó y puso todo el piso primero. O sea, si yo quito esa tabla roca, el piso está completo por abajo. Entonces, si en algún momento quiero cambiar el proyecto, el piso está completo. Entonces, llegó el pisero, primero colocó todo. Y luego venía el tablarroquero poniendo una cara de tablarroca y atrás de él, bueno, lo que el tablarroquero ponía esa parte, el pisero se fue a otro departamento. Y después del tablarroquero llegó el electricista a dejar todas sus salidas. Y posterior a eso, regresa el tablarroquero a tapar toda la cara y a pastear, ¿no? Entonces fue como una coordinación entre electricista, carpintero, tablarroquero y pisero, muy así de en cuanto terminaba uno,
boom, se pasaba al otro y así nos íbamos como correteando, ¿no? Y al último ya regresábamos a revisar y ya después obviamente pues ya entró el luminero y pintura y las herrerías, que la puerta quisimos hacer la principal de herrería para tener un poquito más de protección. Pero sí fue todo un tema ahí de que nos andábamos, La coordinación. la coordinación. Terminaba uno y seguía el otro, terminaba y así. Entonces Buenísimo. fue una buena tarea ahí. ¿Y dónde estaban los disparos de las salidas? Todo lo dejamos Por arriba, me imagino. no, por ¿O piso. abajo? Entonces, cuando colamos la losa, ahí sí tuvimos que trazar bien con hilos dónde iban a ir los muros. Algunos sí vienen, o sea, vienen por piso, pero vienen en aquella zona, ¿no? Ya se vienen todo por la tabla roca. Por si te digo, si quitamos Sí, a eso, por eso preguntaba. puedes modificar un poquito. Pero sí era importante eso. Sobre todo la de los baños, pues es más complicado, ¿no? Porque el baño sí lo dejamos en la losa. Pero sí era importante, sobre todo en la losa de entrepiso, dejar todo bien trazado, porque algo que se te mueva era muy complicado ya después andar demoliendo losa y recuerda que aparte no es correcto, ¿no? Demoler losas. En planta baja, pues no hay problema porque es el firme. Pero aquí en la de losa de entrepiso sí fue todo un tema a la hora de colar. O sea, cuando colamos sí tuvimos que trazar bien hilos y todo y dejar como debía ir todo el baño, perdón, la cocina, dejar sus salidas del drenaje, del agua, todo como debía ser. Entonces, sí fue todo un tema, fue un buen reto, pero salió bien. Y se ve que se quedó bastante bien. ¿Y en cuánto tiempo me dijiste? Nos lo aventamos aproximadamente en 7, 8 meses más o menos. Rapidísimo. Rápido. No, Sí, por lo súper mismo rápido. de que esos muros pues, son tabla roca y el tabla roquero se aventaba en un día, hacía todo casi un departamento, Un una departamento. cara. Entonces, al día siguiente llegaba el electricista y luego el electricista le tomaba medio día incluso. Entonces, al día siguiente ya andaba el tablarroquero tapando. O sea, en la mañana el electricista y el tablarroquero al día siguiente tapando ahí. Entonces, sí fue más rápido trabajarlo con este. No, pues excelente, ¿eh? Y al precio que me comentas, otra vez nos lo repites, por favor. Sí, sobre 11,500 pesos más o menos. 11,500. La verdad que salió muy barato. Sí, Yo cuando saqué jóvenes. los números dije, no, a ver, no me equivoqué. ¿Y eso ya Pero sí. incluye honorarios del Sí, arquitecto, están incluye dentro de los honorarios, están dentro el tema del seguro social, seguro social, gastos del ayuntamiento, permisos de construcción? que de hecho aquí en Colima, ahora que traigo un proyecto en Guadalajara, en Zapopan estamos haciendo un proyecto, bueno, uno en Zapopan y otro en Guadalajara. En Colima ya valoré muchísimo porque es baratísimo Es aquí en baratísimo el Colima. permiso. Es muy barato la licencia en Colima contra Zapopan. Bueno, Claro. como Zapopan sí gastamos muchísimo ahí. Sí. Por eso cuando entrevisto a arquitectos que me dicen que lo incluyen en el metro cuadrado, Sí, digo yo, no, hombre, eso es muy Sí. peligroso, pero ya entiendo por qué, porque no Sí. se compara el precio. sí, es correcto. Ujú. Y pues la verdad que te incluye todo eso y ya obviamente los pisos, carpinterías. Lo que no está dentro del costo es todo lo que son pues, los accesorios, ¿no? De los Claro. refrigeradores, la Alexa, todo eso ya el cliente lo puso él por su cuenta. Pero dentro, lo que es obra, digo, sí la cocina sí La está, cocina sí está incluida. pero el refrigerador, microondas, eso no está dentro del costo, pero sí, la verdad que sí fue un costo bastante bueno, el que logramos, ¿no? Claro, no, súper competitivo. Y me dices que ya están rentados todos, ¿verdad? Todos se rentaron en 15 días. O sea, fue lo más impactante de que mi cliente me dijo, ya tengo uno rentado. Dije, bueno, ya tengo 2, ya tengo 3, ya se me rentaron todos. Y yo, caray, le dije, no, espérame, porque va a venir Abraham a grabar. No los entregues todos, por favor. Todavía no. No, pues muchas felicidades. Gracias, Abraham, gracias. Muchas felicidades al cliente, pues que tiene esa capacidad de visión, ¿verdad? De generar, pues, vivienda de calidad, asequible y pues todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Abraham. ¿Cómo los podemos contactar, arquitecto? Pues en mis redes sociales estoy como arcpipe _fotoarc. Ahí es mi red social de fotografía, pero también subo mi contenido de... También haces fotografía de Hago arquitectura. fotografía de arquitectura también. Excelente. Ahí si me quieren contactar, ahí los arquitectos, amigos, colegas. Excelente. Y bueno, en mi Facebook también estoy como arpipe y mi número de WhatsApp es el 312 11 818 27. Lo repito, 312 11 818 27. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y podemos hacer un proyecto. Digo, gracias a tu contenido y gracias a lo que hemos grabado, hemos tenido proyectos fuera de Colima y pues nos ha ido bastante bien. Excelente, jóvenes. Para que se animen a grabar, Sí. escríbanos a contacto@cotaparedes.com
y podemos ir a donde ustedes nos digan. Es buenísimo tu contenido, te felicito y Muchas te gracias. agradezco. No, igualmente agradecido porque realmente es completamente recíproco. Gracias. Así que, pues jóvenes, nos vemos muy pronto. Sigan las redes sociales del arquitecto Arc Pipe. Muchísimas gracias por compartirlo. Gracias. Saludos a todos desde Colima. Cota Paredes, adelante.